Muy bien, buenas tardes. Antes de empezar, quisiera decirles que me resulta muy grato estar con ustedes. Conozco la trayectoria de la Fundación desde hace bastantes años. De hecho, he utilizado muchos de los documentos que ustedes han editado o los trabajos que han hecho, pero es la primera vez que estoy aquí y me gusta además estar en esta sala tan bonita, tan llena de libros y tan señorial, ¿no? O sea, es un placer que la primera vez sea aquí. Vamos a hablar de cambio climático y cuando Tomás me dijo cómo enfocarlo, pues dijo, hombre, vamos a hacer una cronología, porque hoy sabemos mucho, pero esto ha sido una larga batalla de la ciencia abriéndose camino para desentrañar muchos misterios cuando había un sector importante, un colectivo importante también de científicos que decían que las cosas no eran de esa manera. Entonces conviene hacer ese recorrido. Antes, quiero señalar que el cambio climático que nos preocupa es el actual, que es el antropogénico. Pero cambios climáticos a lo largo de la historia han habido muchos. Eso, por ejemplo, es una imagen de la Antártida. Es un artículo publicado muy recientemente en esa revista Nature, y eso era la Antártida hace 90 millones de años. Ya se imaginan ustedes que las cosas ahora son muy diferentes, ya ven que el clima ha fluctuado mucho aquí y allá, ¿no? Hoy sabemos todas estas cosas, pero igual que hoy sabemos que los dinosaurios son fósiles, antes no se sabía que eran fósiles, pues hoy sabemos que el cambio climático es antropogénico, pero hace muy pocas décadas pues se tenían muchas dudas al respecto de eso. Vamos a iniciar, esto es una curva de cómo han ido variando las temperaturas, siempre se representan en una escala de -5 a 1, que eso es lo que se aparta de lo normal, ¿no? Y siempre se refiere a temperaturas medias, normalmente temperaturas anuales, ¿no? Entonces, tenemos datos de mucho tiempo atrás, luego les voy a explicar cómo se han mantenido, de más de 1 millón de años. Y bueno, la curva viene así, va enfriando, y luego este es el periodo reciente que empieza a calentar. Vamos a empezar nuestra cronología aquí, en esta época. Acabamos de salir de un periodo muy cálido, que llaman el periodo cálido medieval, no tan cálido como el actual, pero era cálido, y las temperaturas estaban cayendo mucho, estaban empezando los grandes fríos, hasta el punto de que este periodo que está marcado en azul se conoce hoy como la pequeña edad de hielo. Es muy interesante porque la pequeña edad de hielo se pensaba que había afectado a Europa, pero hoy sabemos que también nos afectó aquí a Canarias, cuando algunos investigadores que estuvieron aquí, famosos, bueno, los que conocen las crónicas de Canarias sabrán que casi todos los libros, los cronistas antiguos hablan de nieve en el Teide. Hay quien habla de 8 meses de nieve en el Teide y cosas así. Eso realmente es cierto, porque estábamos inmersos en la pequeña edad de hielo. Empezamos aquí. En esta época era la época de las grandes armadas, la industria naval inglesa era extraordinaria, la española era extraordinaria, Inglaterra estaba en guerra con Francia, la guerra de los 100 años y tantas cosas, y eso generó una industria tremenda para construir barcos, una industria tremenda para obtener madera, para sacar madera de los bosques, porque hacía mucho frío, la pequeña edad de hielo, eso es el Támesis. Hay cuadros pintados por muchos pintores de la época donde está el Támesis congelado. No solamente estaba congelado el Támesis, en invierno se congelaba el Ebro en España, Venecia, el Sena, o sea, las temperaturas fueron extraordinariamente frías. Y con todo ese frío hacía falta calor para calentarse. Y había un problema tremendo. Los bosques se habían esquilmado en Gran Bretaña, precisamente por la industria maderera ligada a los barcos. Entonces había que extraer carbón. Se empezaron a montar minas de carbón, a explorar, sacar carbón cada vez a mayores profundidades, y ahí surgió un nuevo problema. Y es que cuanto más profundizamos, llegamos a nivel freático y las minas se anegan de agua. Con lo cual hay un momento en que aquello era realmente difícil extraer agua en esas condiciones. Fue un problema muy serio. Ya se imaginan ustedes las condiciones humanas como eran, pero más en esas profundidades y a menudo en sistemas encharcados, ¿no? Y la solución vino de estos dos señores. Thomas Savery y Newcomen idearon una máquina que, aprovechando la presión de vapor, podía bombear el agua. Eso se aplicó a las minas, permitió extraer el agua de las minas
y se pudo seguir sacando carbón a mayores profundidades. Fue un invento extraordinario, pero aquí empezó todo, porque estos son los antecedentes de la máquina de vapor, que luego James Watt, años después, trabajó, modernizó y dio pie a todo lo que sabemos de la industria, la generación de... Bueno, se sustituyeron la tracción por caballos, aparecieron los ferrocarriles y tantas cosas que conocemos en la actualidad. Se inició la Revolución Industrial. Fíjense que la Revolución Industrial, hablo de la Revolución Industrial porque es el detonante de las emisiones de CO2 que dieron lugar al cambio climático actual. Empieza en Gran Bretaña, se va expandiendo, pues aquí este mapa ven ustedes hacia el este de Europa, hacia la zona sur, pero se expandió a todo el mundo, finalmente, ¿no? Simultáneamente, en esta época nadie pensaba en cambio climático. No solo no pensaba en cambio climático, sino que era inconcebible que el hombre pudiera alterar la temperatura del planeta. Pero sí había investigadores que estaban estudiando cómo funcionaba el planeta. Y a este señor le llamaba la atención que si hacían las cuentas de cuánta energía entra por el Sol y cuánta energía sale rebotada, la Tierra tenía que ser una bola helada a 16 grados bajo cero. Pero no era una bola helada. ¿Qué pasaba? Entonces, bueno, él llama la atención que hay energía que entra y energía que sale rebotada, pero esa energía que sale rebotada no toda escapa, porque gracias a que no escapa, pues la Tierra tiene otra forma. Esta señora, muy desconocida en casi todos los libros de historia del cambio climático, porque es un descubrimiento muy reciente, tiene el mérito de ser de las primeras que puso el dedo sobre el CO2. Lo que pasa es que era una científica en una época donde las mujeres no podían ser científicas. Fue a la Asociación Americana de Avance de la Ciencia a presentar una ponencia y no le dejaron presentarla. Entonces quien la leyó, un compañero suyo, y luego la revista Scientific American dio una pequeña nota de su ponencia donde decía, se pone ahí, la señora Foot declaró, el mayor efecto lo he encontrado en el gas ácido carbónico. Ella se dedicaba a experimentar, cogía unos cilindros de cristal, le metía diferentes gases y medía la temperatura, a ver cuál de ellos retenía más la temperatura. Fíjense que es sencillo, ¿no? Antes del carbonífero está muy preocupada porque las temperaturas del carbonífero habían sido muy altas, se pensaba, ¿no? Antes del carbonífero había mucho gas carbónico en la atmósfera, la temperatura muy alta en comparación con la de nuestros días. O sea, ya es la primera que dice el carbónico, que se refería al CO2, tiene una conexión con la temperatura. Fue un avance importante. El mérito no se lo llevó a ella porque quedó oculta en la historia hasta que recientemente alguien la ha recuperado. El mérito se llevó a este señor John Tyndall, que era un personaje muy interesante. Él dice que, claramente dice, los responsables de que esto no sea la bola helada son el CO2, el metano y el agua. Sobre todo el agua, decía él. El vapor de agua es un gas de invernadero extraordinario. Atrapa el calor y evita que la radiación solar entra, rebota en forma infrarroja y queda retenida en el vapor de agua. No solo el vapor de agua, el metano y el CO2. Pero bueno, gracias a eso, la Tierra es una bola de unos 14 grados de temperatura media aproximadamente. 15 en la actualidad, ¿no? Entonces 14. John Tyndall ha pasado la historia por ser de los primeros que respondió a la pregunta tan trivial de por qué el cielo es azul. Por ejemplo, experimentando igual con unos cilindros. Hay un experimento muy sencillo que se puede hacer con unos cilindros, metía vapor de agua y ponía una linterna. Entonces, como la radiación azul es la que más avanza, justo al cerrar la linterna se ve el color azul, que es la explicación del color azul del cielo. Era un científico, un investigador que experimentaba de muchísimas cosas y entre otras estuvo también trabajando preocupado con este tema. Posiblemente John Tyndall no conoció los trabajos de Eunice, porque son muy parejos y la información no fluía en aquel entonces como la actualidad, ¿no? Otro señor, poco después, Svante Arrhenius, premio Nobel de Química, señaló que no es el agua, como decía Tyndall, es el CO2. Los dos tenían razón. Es el agua, el vapor de agua es lo que explica que la temperatura, si no hubiera cambio climático, la Tierra sería en 14 grados, porque hay vapor de agua. Lo que pasa es que el CO2 está aumentando y es el vector que está disparándolo. Dice, él denunció esa ley de efecto invernadero, es la primera vez que se empieza a hablar de esto.
La Tierra estaba a 14 grados, pero si la cantidad de CO2 aumenta en progresión geométrica, la temperatura se incrementará en progresión aritmética. Por primera vez alguien dice esto. Estos son los circuitos académicos, ajenos completamente al pensamiento de la sociedad. Pero bueno, los científicos ya están racionando. Este señor fue premio Nobel poco después. Verán ustedes que hay muchos premios Nobel interesados en este tema. Pero retrotraemos un poco hacia atrás, porque el año 1859, que recuerden que es el año en que Charles Darwin presentaba en Londres su libro El origen de las especies, en Estados Unidos estaba ocurriendo otro acontecimiento importante. Y es que este señor, un antiguo militar de la guerra, Edwin Drake, puso en marcha el primer pozo de petróleo de la historia. Ya se conocían lagunas de petróleo. Humboldt incluso habla de la existencia de lagunas de petróleo en algunos lugares de Sudamérica. Ya sabían que el petróleo pues, podría generar calor, podría utilizarse en algunos aspectos de la industria. Pero este dijo, vamos a explorar el suelo porque ahí tiene que salir petróleo. Y ese año puso en marcha el primer pozo petrolífero. Hay una película que relata su historia, que se llama Pozos de Ambición, una película que creo que fue premio Nobel Oscar para el año, hace pocos años. Una película magnífica que está muy bien relatada esta historia. Bueno, pues ya tenemos que Watts y la máquina de vapor dio lugar a todo un tipo de procesos y este señor puso en marcha toda la industria del petróleo. Y también, no solamente todo era ciencia, habían otros filósofos que en ese momento también están empezando a preocuparse por otras cuestiones. Por ejemplo, este que vamos a hablar de varias veces. A mí me gusta mucho su pensamiento. William Stanley Jevons dice, no se lee bien, pero desarrolló una teoría que es vigente en la actualidad, que dice, el aumento en la eficiencia del consumo de un recurso conduce a un aumento en el uso del mismo, no su reducción. O sea, si tú tienes un coche y lo haces más eficiente, eso no va a llevar a que haya menos coches, va a llevar a que haya más coches. Y eso se demuestra en muchas actividades, ¿no? Edison inicia al poco construir la primera central eléctrica. Y es importante porque la mayor parte de las emisiones que se generan hoy en la atmósfera vienen de la actividad de la electricidad. Fíjense este porcentaje aquí. Todo lo ligado a la electricidad, para la producción de calor, para diferentes aspectos, de modo que ven ustedes los pilares cómo se van montando, ¿no? La máquina de vapor, el uso del carbón masivo, las emisiones de CO2, el petróleo, los pozos petrolíferos, comienza toda la industria de los combustibles, Edison, la generación de electricidad, que a su vez necesita energía, todo esto lo que está activando los diferentes procesos. Finalmente, Benz construyó el primer coche ya para ser utilizado. Los coches, los que serían después los Mercedes-Benz. Ford inicia la producción masiva, la industria va avanzando. Y llegamos a esta situación que vemos todos los días aquí, en el cruce de Anchieta, o en la autopista del norte todas las mañanas, ¿no? Y ahora estamos en otro salto. Un salto delicado. Y les digo por qué. Porque efectivamente vamos al coche eléctrico. Pero recuerdan la paradoja de Jevons que decía que la mejora en la eficacia no va a disminuir el uso de recursos, sino lo va a potenciar. De hecho, hay una ciudad en Europa que es Oslo, que es la ciudad que más coches eléctricos tiene del mundo entero. Dicen que pues, es posible que este año, en 2022, ahí ya no se venden coches de combustión. Pues estos son los datos de la ciudad de Oslo antes y después de los coches eléctricos. Los coches eléctricos han llevado a que, bueno, conductores que van al trabajo antes y cuando se implantan los coches eléctricos. Uso del transporte público antes y después. O sea, una caída tremenda del transporte público, una expansión tremenda de los vehículos, que son menos contaminantes, sin duda, son eléctricos, pero tiene un efecto colateral, y es que la demanda de otros materiales, otras producciones, con lo cual no parece que este sea el camino. Y esto da
para muchos debates, porque la pregunta que pueden hacer al final de la conferencia, o que seguramente se hará más de una vez, es ¿qué solución tiene todo esto? Porque están hablando de medidas de adaptación, mitigación, hay que resolver este problema. Y las soluciones que están adoptando son de este tipo, ¿no? Mejorar la eficiencia de los recursos, del uso de la energía, de tantas cosas, ¿no? No está claro que ese sea el camino. Y no digo ni que sí ni que no, no está claro que sea el camino. Pero hay otro colectivo que piensa, son los que defienden a las teorías de Jevons, que la solución más factible para combatir el cambio climático es el decrecimiento. O sea, no crecer tanto. Porque crecer, podemos cambiar unas cosas por otras, pero al final están por cierto. Es como cuando tenemos muchas carreteras y ahora hacemos otra carretera porque hay muchos vehículos, pensando que eso va a resolver el problema. Y no va a resolver el problema, porque dentro de 5 años seguimos teniendo más vehículos y tendremos que hacer otra carretera. Entonces, hay quien defiende que esto de los coches eléctricos y algunas otras medidas, pues, son líneas de más de lo mismo que no resolverán el problema completamente, ¿no? Bueno, esto es una separación. Volvemos otra vez a la ciencia del cambio climático. Estas cosas las volveremos a comentar. En 1930, Milankovitch, preocupado por... han habido cambios climáticos en el pasado y saben que ha habido glaciaciones. ¿A qué obedecerán esas glaciaciones? Desarrolla una teoría que dice que hay ciclos solares. Ciclos solares, que algunos son de 11 años, de 30 años, aparecen manchas solares, en fin, toda la teoría que muchos negacionistas del cambio climático han utilizado para explicar que el cambio climático no es tanto el CO2, sino es el Sol, los ciclos solares, ¿no? Andrew Ellicott Douglas era un seguidor de Milankovitch. Ese fue a trabajar a California, donde le construyeron un laboratorio impresionante, porque había un señor muy rico allí que quería mostrar que había vida en Marte. Y llamó a este señor, que era un astrónomo: vamos a investigar a ver si hay vida en Marte. Se había visto con los métodos rudimentarios entonces una especie de canales que parecían señales de vida en Marte. Y este hombre, que era un gran científico, estuvo mucho tiempo investigando allá y al final tenía ciertas dudas y decidió lanzar una serie de globos al cielo y sacarle unas fotos a cierta distancia, y al final vio que lo que él veía en sus globos eran las mismas rayas, eran distorsiones ópticas que se estaba viendo en Marte. Conclusión: no había canales en Marte, era una simple distorsión óptica. Claro, fue despedido automáticamente, erradicado de su carrera de astrónomo, y el hombre se fue tranquilamente y se metió en un instituto a dar clases allá por California. Pero era un hombre inquieto. Y dice, bueno, vale, pues mientras doy clases me voy a dedicar a ver si consigo establecer alguna conexión entre el crecimiento de los árboles y los ciclos solares. Los ciclos solares sí existían, lo que había era la vida en Marte. Y así, cortaba los árboles, medía los anillos, buscando las conexiones con los ciclos solares, dio paso a toda una ciencia nueva, que es la dendrocronología. Todo eso que sabemos ahora, que es el grosor de los anillos de crecimiento en los árboles, ¿no? Y aquí vamos a parar un poco en Canarias, porque en Canarias hemos hecho recientemente algunos estudios muy interesantes sobre eso, ¿no? Con este árbol, que supongo que conocerán, que es el patriarca, es un cedro, es el árbol más antiguo de Canarias. Bueno, no es el más antiguo, tiene 1100 años, no es el más antiguo porque después de descubrir este árbol encontramos otro de 1400, pero es posiblemente los más antiguos, o sea, que está en el Parque Nacional del Teide. Es una ruta, se puede visitar, es una ruta que se puede conocer. Bueno, es un árbol bastante majestuoso. Resulta que hace unos años, trabajando con unos investigadores expertos en dendrocronología, que querían hacer estudios acá, y dice, les voy a llevar un árbol que les va a gustar. Y fuimos allí, les decía, recuerdo, este árbol tiene por lo menos 400 años, así por decir algo, ¿no? Bueno, salieron 1100 años. Lo más interesante es que sacamos unos cilindros. Este es Chimi Olano, de la Universidad de Valladolid, es el investigador que lidera el trabajo. Se barrena el tronco y se saca un cilindro como este. Cada rayita de estas es un año de crecimiento. Entonces, fíjense, aquí hay, no sé cuánto de aquí, pero aquí hay a lo mejor 400 años de historia que tengo en la mano, ¿no? Y luego se analizan, se asignan diferentes años y se pueden construir gráficas como esta, donde aquí está el grosor de los cilindros de cada banda y los años.
Y eso nos da una aproximación al clima del pasado. Entonces, una cosa interesante que vimos aquí es que, fíjense que esto, empieza en 1690, estamos ahora, después de este árbol encontramos otro que lo llamamos Bárbol, que tiene 1400, y ese ya es el más antiguo cronológicamente datado de toda Europa, porque el anterior era de 1300, estaba en Grecia. Y estamos tratando de reconstruir el clima desde el año 1000 y poco. Pero bueno, eso todavía está en marcha. Aquí teníamos 1600. Lo interesante aquí es que si ustedes se fijan, hay un periodo donde los grosores son bajos y aquí la cosa cambia, ¿no? Bueno, pues este periodo coincide con la pequeña edad de hielo que les comentaba al principio. Para ubicarnos, la pequeña edad de hielo tiene dos mínimos, le llaman el mínimo Maunder, que es cuando más frío hizo, y el mínimo de Dalton. Este punto de aquí, han oído hablar del año sin verano. Bueno, este es el año sin verano, que el grosor fue mínimo, un crecimiento escasísimo, ¿no? Y en esta serie, estos son los personajes de los que hemos estado hablando. Pues aquí apareció Savery con su primer prototipo de máquina de vapor, Watt. Aquí llega Humboldt. Humboldt llegó cuando hacía bastante frío. Humboldt subió al 30 en junio. Si viene antes, está nevado completamente, ¿no? Este es Drake con el pozo de petróleo, ya finalizando la época, la pequeña de hielo. Benz con los primeros vehículos, Arrhenius, el que dijo no, es el CO2, ¿no? Bueno, los anillos de crecimiento permiten reflejar esta historia que les estoy contando, ¿no? Seguimos avanzando. Hasta ese momento todavía no se hablaba de cambio climático, se hablaba de que habían habido glaciaciones, las cosas, nadie había cogido una serie de termómetros y medir en el tiempo qué es lo que estaba pasando, salvo este señor, Calendar, que es el primero que dice, hombre, hay estaciones meteorológicas muy antiguas, voy a ver qué pasa. Y observa esta gráfica que está aquí, que las temperaturas empiezan de repente a subir. Claro, piensen que si la revolución industrial comienza para 1800, 1850, o por ahí, si el CO2 se está acumulando en la atmósfera, todavía estamos en los comienzos. Eso tiene que empezar a notarse, que es cuando realmente se empieza a notar a finales del siglo XIX. Y él obtiene esta curva, que realmente refleja eso. Y dice, hombre, ¿la causa de este calentamiento será la alteración provocada por el hombre en el ciclo del carbono? Se pregunta. Tiene el background de los químicos que decían el CO2, él observa que la temperatura sube, ya tanto Tyndall como Unis habían dicho que el CO2 hace subir las temperaturas, y él empieza a plantear la duda, oye, esto podría estar sucediendo, ¿no? Aún así, aunque ya se comienza a hablar de cambio climático, nadie, ni por asomo, es capaz de imaginar todavía que, por mucho que sea el CO2 que se echa a la atmósfera, podemos alterar la temperatura del planeta. Oye, que el planeta es una cosa muy grande, ¿no? Siguen apareciendo otros investigadores, algunos ya estajantes, dice, la humanidad puede hacer subir la temperatura del planeta a un ritmo de 1,1 grados Celsius. Si la concentración de CO2 se dobla, la temperatura puede elevarse 3-4 grados. Un problema muy serio para las futuras generaciones. En el año 56 se alertan ya estas cosas. Entre Calendar y Plus hay un vacío ahí que es el motivado por la Segunda Guerra Mundial. La ciencia se paraliza en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial se recupera y empiezan otra vez a aparecer estas cosas. Yo nací en el año 60 y viven 3.000 millones de personas en el planeta y 320 partes por millón. A lo largo de toda el último durante muchos años, de 1 millón de años, el CO2 no ha superado los 30 partes por millón. Ya aquí estaba 320 partes por millón. Y saben que hoy somos casi 8.000, 7.500 millones de personas o así, ¿no? En aquel momento eran 3.000 billones, 320 partes por millón. Un investigador muy influyente en la ciencia americana, Roger Revelle, decía, hombre, estaba pensando, sí, el CO2 sale a la atmósfera, pero es que los océanos lo absorben. Quizás el tema no está muy grave porque los océanos pueden absorber ese CO2, pero claro, eso puede generar otros problemas, porque si los océanos absorben ese CO2, puede cambiar el pH, igual aquí ya se va a acidificar, ¿no? Todas eran elucubraciones teóricas.
Y tenía un alumno, que era ese señor Charles David Kelling, y le dice, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a medir el CO2 en la atmósfera, que eso no se ha medido nunca. Le dio una beca muy cuantiosa, escoge un lugar en el mundo y a medir el CO2. Y se fue a Hawái, Mauna Loa, que es un lugar que está apartado de los centros industriales de emisión, y allí empezó a poner sus aparatos, y comienza, en el año 60, esto es cuando comienza a medirse el CO2 en la atmósfera. Entre los científicos ya empieza a haber preocupación, y algunos deciden que vamos a intentar modelar la atmósfera. Modelar la atmósfera es algo muy difícil, cómo se mueven las nubes en base a ecuaciones matemáticas. Y estos señores, Manabe y Bryan, no tenía 30 años aquí, cuando es el primer modelo de la Tierra. Según la NASA, es el avance científico más importante del último siglo. Habrá otros, ¿no? Pero es lo que dice la NASA. Este señor le dieron el premio Nobel el año pasado. Fue uno de los premios Nobel de 2021. Y su gran aportación fue precisamente que por vez primera se pudo modelar esos modelos que nos permiten hacer estos gráficos que estamos acostumbrados a ver. Son gráficos que se hacen en la superficie de la Tierra, pero se pueden hacer a 1000 metros de altura, a 2000 metros, a 5000 metros de altura, a grandes. Es una tarea bastante ardua que nos abrió pues, una ventana de conocimiento extraordinario. Esta era la temperatura, la evolución de las temperaturas en la Tierra. Para que se familiaricen con estos gráficos, se representan en barras azules los años fríos y en barras rojas los años calientes, ¿no? Y esto es una cosa que llamamos la media móvil, que cada punto es la media de los 10 años anteriores y nos permite vislumbrar las tendencias, ¿no? Entonces, bueno, esto es, en los años 70 se conocía, ya se habían hecho algunos análisis y se obtenía esta gráfica. Entonces, hombre, decían, sí, de acuerdo, la cosa ha empezado a calentarse, pero es que ahora se está enfriando. Es cuando se empieza a hablar de que vamos a una glaciación, no al cambio climático. Los datos parecían apoyar ese argumento, ¿no? Pero dos científicos, uno ruso y otro americano, desafiaron la creencia general. El ruso dijo, las emisiones de CO2 en la atmósfera podrían provocar que el hielo que cubre el océano Ártico retroceda considerablemente a final del siglo y llegue a derretirse totalmente antes de 2050. Y Smith y Brocker, este fue premio Nobel también 2 veces, por química y por física. El actual enfriamiento dará lugar en una década o dos a un pronunciado calentamiento inducido por el dióxido de carbono. El aumento exponencial del contenido de CO2 en la atmósfera conducirá en el próximo siglo a que la temperatura media del planeta alcance valores no experimentados en los últimos 1000 años. Imagínense ustedes lo que puede ser que esos señores digan eso en una época donde había un sentimiento completamente contrario. Fue publicado, el trabajo del ruso pasó bastante desapercibido, pero el del americano fue publicado en la revista Science y generó una polémica tremenda. Se le acusó de todo al hombre, que estaba para allá, que no se enteraba, que tal, que cual, que eso no podía ser, ¿no? Pero pasaron los años y esto es lo que ocurrió. Efectivamente. Las temperaturas subieron y de qué manera están subiendo, ¿no? Esto es lo que sabemos hoy. Ustedes ven. Además, bueno, sabemos que además que las temperaturas suben sobre todo en el hemisferio norte, más que en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque en el hemisferio sur hay más agua que tierra y el agua atempera. Es más difícil calentar un cubo de agua o un cubo de aire. En cambio, en el hemisferio norte hay mucha superficie terrestre. Por eso el calentamiento es más acelerado en el hemisferio norte. ¿Y se acuerdan de cuando Milankovitch decía, no hombre, es el Sol? Bueno, pues esta es la curva de los ciclos solares. Y los ciclos solares, en vez de aumentar, están descendiendo. Bueno, cuando digo los ciclos solares se refiere a las manchas solares, ¿no? Las manchas solares son las que dicen que generan, el calor está asociado a la producción de manchas solares. Bueno, pues es cierto que durante una época fueron paralelos la temperatura y la aparición de manchas solares, pero ahora mismo, según el Sol, debería ser mucho frío. El argumento de los que decían que hay una glaciación porque el Sol está generando manchas, no se cumplió. Según el Sol debería ser mucho frío, pero las temperaturas están subiendo. Ahora, aquí hay algo que sorprende, ¿no? Este salto que hay aquí, las temperaturas están subiendo, aquí se estancan y vuelven a subir.
Por eso se decía que había una glaciación. ¿Qué pasó aquí? Hoy sabemos qué pasó. Es muy sencillo. Es esto. La contaminación. En los años 60 subieron grandes nubes tóxicas. No había la regulación que conocemos hoy del aire limpio. Surgieron aquí, porque en ciudades como Londres murió mucha gente. A veces no se podía salir a la calle. Estaban encerrados durante días. Y eso eran nubes tóxicas, pues eran nubes de azufre y diferentes componentes. Y eso dio paso a la aparición de muchas leyes, lo que llaman las leyes verdes del aire limpio, ¿no? Cuando esas leyes empezaron a aplicarse, el aire empezó... Lo que hacen las nubes tóxicas es como que ponen un paraguas, no deja atravesar los rayos de sol, entonces abajo enfría. O no calienta, de modo que el cambio climático es algo subyacente, pero está enmascarado por esa nube. Es lo mismo que pasa cuando un gran volcán emite una gran masa de azufre que coge gran altura, las temperaturas caen. Ahora verán algún ejemplo, ¿no? Cuando las leyes de aire limpio empiezan a ponerse en marcha, empiezan a tener resultado, el aire se limpia y las temperaturas vuelven a subir, como vimos, como vimos aquí. Este es el tiempo en que se pusieron en marcha esas leyes, se empezaron a aplicar y la temperatura volvió a subir. El calor que aquí estaba subyacente aflora. Todavía hay grandes masas de nubes de este tipo en algunas zonas del planeta. No Europa, pero sí piensen en el sur de Asia, en algunas zonas de África, de modo que hay quien piensa que el cambio climático actual realmente es más alto que el que tenemos. Está ligeramente eclipsado por esas... Bueno, Keeling empezó a los años 60 a medir el CO2. Pasados los años obtuvo esta gráfica. Efectivamente, el CO2 está subiendo. Cada vez más. Si durante 1000 años estuvo por debajo de 300 partes por millón, cuando yo nací estaba a 320 partes por millón, hoy estamos a 400 y pico partes por millón. A mí me gusta decir que el año en que cruzamos la barrera de las 400 partes por millón fue el año que en Canadá cerraron la Agencia de Cambio Climático, donde yo trabajaba, para que vean ustedes. Ahora la quieren reabrir, afortunadamente, ¿no? Bueno, y esta curva sí cuadra bien con el crecimiento de las temperaturas, salvo en este sector de aquí, que es el del enfriamiento ese debido a la contaminación, que es lo que se llama el global dimming, o ensombrecimiento global, ¿no? Salvo aquí, la cosa va bastante pareja. Estamos en 400 y pico partes por millón. Esa es la situación actual. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en el pasado? Pues en el pasado sabemos también que había hace miles de años, porque se han hecho estudios que se basan en perforar cilindros de la Antártida a grandes profundidades, y en esos cilindros está almacenada la atmósfera del pasado. Entonces, si coges una burbuja, ahí tú puedes saber la cantidad de CO2 que había. Y luego, por la proporción de diferentes isótopos de carbono, se puede extraer la temperatura. Y se pueden pintar gráficas como estas. Que esta gráfica lo que muestra es la evolución del CO2 a lo largo de 800.000 años. Esas son las glaciaciones. Y si superponemos la temperatura, pues estas son las temperaturas. Y como ven, van parejas, ¿no? Aquí es interesante marcar este punto, y les voy a decir por qué. Porque este punto fue hace 120.000 años. Y esta es la evolución en este periodo de tiempo de 120.000 años del nivel del mar. Y el mar estuvo, pues aquí estaba, en este punto la temperatura aproximadamente 2 grados por encima de la actualidad, y el mar se levantó unos 2 metros. Luego el nivel del mar fue bajando, estuvo hasta 120 metros por debajo de la actualidad, que este es el momento en que los homínidos cruzan de Europa a América por el estrecho de Bering, y volvió a subir hasta la situación actual, ¿no? Pero este punto lo tenemos bien conocido en Canarias. En Fuerteventura es lo que se llama el estadio isotópico marino MIS5E. Y lo tenemos bien conocido porque hay un fósil, que es el Strombus, que es muy común. Y este es un fósil que hoy vive abajo, en el Golfo de Guinea, en las zonas tropicales. Pero es que entonces estaba aquí. O sea que las aguas estaban calientes, como decían los modelos. Y lo interesante es que con esos 2 grados de temperatura, con los fósiles podemos ver por dónde llegaba el mar. Y el mar llega a esta zona aquí.
O sea, conclusión, con 2 grados de temperatura por encima del periodo industrial, el mar se puede levantar 2 metros. Estamos muy cerca de los 2 grados. Claro, eso no es un proceso instantáneo. Requiere para eso ocurra que nos mantengamos en 2 grados, pues a lo mejor 100 o 200 años. Así pasó, al menos en esta época. Pues a partir de ahí podemos empezar a hacer simulaciones. ¿Qué pasaría si el nivel del mar subiera? Los científicos son muy conservadores. Yo les digo, puede subir 2 metros. Pero dice, hombre, sí, pero tiene que estar a temperatura alta a lo mejor 200 o 300 años. Porque suba ahora de repente la temperatura, no va a subir 2 metros en 50 años, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa si solamente sube 1 metro. Pues esto lo que pasaría es solo sube 1 metro. No es una imagen rara, ¿eh? Yo les puedo contar que después de hacer estos modelos, he tenido oportunidad de hablar con los hoteleros de estos que están aquí, y me confiesan que ellos todos los años invierten mucho dinero en achicar agua de las partes bajas de los edificios. Y esto no es tan raro, de hecho ya se dio una vez. Esto es con 2 metros. En 2010 hubo un gran temporal, el agua entró y se formó una situación parecida a la de 1 metro. O sea, estas son fotos reales, ¿no? Luego, no parece muy exagerado, ¿no? Fernando Montecruz, que es un diseñador que me ayudó a algunas láminas que tengo yo en ese libro que presentaba Tomás antes, tiene tendencia a lo grande, ¿no? De hecho, siempre ha sido unas láminas muy espectaculares y decía, no tanto. En fin, nosotros somos más conservadores, ¿no? Pero bueno, hizo esta gráfica simpática de qué pasaría en la ciudad de Las Palmas o en Santa Cruz. Esto no son 2 metros, son por lo menos 4 o 5 metros. Sí. Pero aprovecho para decir que también una línea de pensamiento que dice que los procesos se retroalimentan. Hay unos fenómenos que de momento quedan fuera de todos los estudios, que los llaman tipping points, son puntos de inflexión, que es qué pasaría si la temperatura sube mucho en el norte de Rusia, y aquí se vuelve todo magnífico, pero hay toneladas y toneladas de metano congelado en el suelo. Y ese metano se libera a la atmósfera de repente. El metano es todavía más peligroso que el CO2. De hecho, está pasando. No sé si han visto que hay fotos por ahí de ciudades de casas que se hunden, porque el metano se derrite. Entonces, esos efectos, esa retroalimentación del metano o de la corriente termolina que va para el océano y que calienta Europa para el tanto frío que se pueda detener, esos están fuera de los estudios ahora, porque se barajan como posibilidades remotas, que si eso pasa, pues no se sabe, ¿no? Entonces, claro, los modelos dicen que a final de siglo 1 metro. Pero sabemos por los estudios paleontológicos que si la temperatura sube 2 grados, que podría estar a final de siglo, serán 2 metros. Pero además tenemos los tipping points, o sea que quizás pueda subir más. Hay quien piensa eso y por eso pues, se pintan estas gráficas, estas imágenes para para dar una imagen de la cosa, ¿no? Y esto es una gráfica, no sé si la han visto, porque se ha puesto muy de moda, sobre todo cada vez que hay una COP, una conferencia de las partes, como la que hay ahora. La diseñó un climatólogo británico que se llama Ed Hawkins, que muestra el calentamiento, desde el pasado hasta la actualidad en colores. Azul son años fríos, rojos años calientes, entonces se ve como en los años actuales la cosa se va calentando, ¿no? Y fíjense, te da una perspectiva de cuándo se está produciendo el calentamiento más fuerte. Creo que tenía aquí una imagen que hecho con los modelos de aquellos investigadores que fueron los primeros que sacaron los modelos climáticos, que son espectaculares también, porque te pinta esto, además tú puedes moverla y dedicarla y donde quieras, y vemos aquí qué pasa aquí, donde estamos nosotros, ¿no? Y otras zonas. Esto es para los científicos. La gente de la calle. Esto ha generado toda una moda, ¿eh? Hay desfiles en centros de moda del mundo, de Italia y demás, con ropas diseñadas con estos colores, bolsos, lo verán por ahí.
Y ahora no sé si lo están haciendo, creo que esta vez no, pero en años pasados, cada vez que había una COP, muchos periódicos, como Apoyo al Cambio, ponían en su portada la banda, se llama el código de barras del cambio climático, en inglés se llama Warming Stripes, ponían el código de barras del cambio climático, ¿no? Bueno, es una manera gráfica, ilustrativa de mostrar un concepto que es más o menos complejo, ¿no? ¿Qué sabemos? Pues que para mostrarles cómo cambia desde la superficie de la Tierra a la altura. A medida que vamos ganando altura, pues en todo esto que es la troposfera, que son los primeros 10 kilómetros aproximadamente, pues el calentamiento es en los últimos años, como ven, ¿no? Pero la troposfera hacia arriba, la parte de la troposfera es por donde se mueven los aviones, ¿no? Más o menos, ¿no? El fenómeno es lo contrario. Era caliente, se está enfriando. Y en los océanos, pues se está calentando en la superficie, pero a medida que vamos ganando profundidad, el calentamiento se nota menos, pero se percibe hasta 1500 metros de profundidad, ¿no? Y esto es Tenerife. Los años azules son los años fríos, los años rojos son los años calientes. Entonces ustedes ven, los años calientes están concentrados en esta zona. Esto hasta 2021, hecho hasta ahora mismo. Fíjense que hay más años fríos a este lado, hacia el pasado, y más años calientes hacia el presente, ¿no? Y entonces, bueno, esta gráfica naranja representa la tendencia, y una línea, que es la regresión lineal, siempre matemática, te permite cuál es la velocidad de calentamiento. En este caso es 0,11, es decir, 1,1 décimas de grado por década. Es decir, estamos calentando a una velocidad de 1,1 grados en un siglo. Pero si se fijan, aquí no está bien, pero hay una aceleración aquí, al final. De modo que el clima no es lineal. No sabemos que estemos a 1,1, no significa que vamos a acabar a 1,1. De hecho, ya está acelerado aquí. Aquí hay algunos fenómenos curiosos que quería marcarles. Por ejemplo, este enfriamiento del año 93 es la erupción del Pinatubo. Y hay algunas erupciones que están marcadas aquí también, el Chinchón y algunas otras. El Pinatubo lanzó una masa de cenizas tan grande que dio 3 veces la vuelta al planeta. Y eso ensombreció. No sé si alguno es capaz de recordar que en aquella época, yo sí lo recuerdo, había unos atardeceres extraordinarios. Eran por la ceniza que estaba en la atmósfera, ¿no? Y eso hizo bajar las temperaturas. Esta caída en el 93 se ve en toda la zona templada de todo el mundo, y hasta un poco la banda tropical, ¿no? O sea, todas las gráficas, miren, si las ven, verán que el año 93 suele caer, ¿no? Este fue aquel volcán de nombre impronunciable de Islandia. Y tengo la sospecha, no es probable, tengo la sospecha de que quizás se note el Teneguía. No está muy claro porque el Teneguía, la ceniza que lanzó, el azufre que lanzó, no llegó más arriba de la troposfera, ¿no? Pero lo cierto es que los primeros meses de este año, 2022, eran frescos, no sé si lo recuerdan. Se ha metido un calor bestial ahora en verano, pero los primeros meses eran más frescos, fueron más frescos de lo normal, no lo sé, ¿no? Bueno, y este es el código de barras de Tenerife. También se aprecia cómo los azules están hacia allá y los rojos, los naranjas están hacia el lado de acá, ¿no? Cuando estuvimos encerrados en el coronavirus, me entretuve haciendo unos programitas para medir el cambio climático en cualquier lugar. Hice un modelo que debía sacar la medición exactamente a 50 metros de resolución de cualquier lugar. O sea, las puedo medir el cambio climático en tu casa, la tuya o la mía, en cualquiera, ¿no? Y les voy a medir el cambio climático en este edificio, en este lugar, en un radio de 50 metros. ¿Cuál es la predicción? Y sale esto. Seria, muy seria. Dice 3,3 décimas de grado por década. Esto es como si que de ahora en 100 años se va a calentar 3 grados. Y lo que ha subido desde entonces hasta ahora, desde el pasado hasta ahora, pues viene a ser como 1,5 grados, 2 grados aquí, o sea, no ha llegado a 2 grados, ¿no? Pero esta velocidad, sobre todo esta aceleración que hay aquí, está siendo muy fuerte. Fíjense la cantidad de años calientes que tenemos aquí. Todos estos años son años más calientes de lo normal. O sea, no sorprende cuando uno ve estas cosas que si ustedes leen, por ejemplo, los escritos de George Glass, que es la primera descripción geográfica de Canarias, él decía que
que en el Teide había 8 meses de nieve. Es una exageración. No. La pequeña de hielo y eran otros tiempos, ¿no? Bueno, y este es el código de barras de Fundoro. La fundación donde estamos, ¿no? Fíjense ustedes cómo está esto por aquí. El año más caliente por ahora es 2017. 2017. Se puede sacar también para el verano, para todos los meses, en fin. Esto es una demostración sencilla de lo que hay. Vamos a ver un poco de naturaleza, porque le voy a poner 2 ejemplos de cuáles son las consecuencias de esto en la naturaleza. Uno de ellos, por eso a mí me gusta el trabajo con el Teide, porque en las zonas altas es donde más se está notando el cambio climático, porque está lejos del mar, que el mar tiene un efecto temperante, y separado de los alisios, que también tiene un efecto temperante. Ahí arriba, lo que pasa ahí arriba, no tiene nada que ver ni con el mar ni con los alisios. Entonces es donde más acelerado está. Y una de las cosas que hemos descubierto recientemente es que las temperaturas han subido mucho, están allí ya en 2 grados. Es que, bueno, miren este modelo, que también está hecho de cómo, a ver si esto se puede activar. Fíjense cómo el oeste del parque es más caliente, entonces son estas temperaturas. Ahí al este es como un poquito menos caliente, y por supuesto este es el pico que es más frío, ¿no? Esto eran los años 50, bueno, no sé, vamos a ver. Se puede mover para que vean cómo esa ola de calor que entra por el oeste viene y va, pero ven que el calor está entrando en el parque por el oeste. Es la zona más caliente. Fíjense, cambia de color, salta a otro grado de temperatura más. Estamos arriba, este es el periodo, 2007-16, y hasta que llegamos aquí. Entonces, y al final, prácticamente todo se ha vuelto así. Esto tiene consecuencias ecológicas, porque sabemos que las retamas se mueven en un rango de temperatura entre 9 y 12 grados de media anual, pero estamos ya en algunos sectores, sobre todo estos del oeste, en temperaturas sobre 14 grados. Entonces hemos hecho algunos trabajos interesantes, que es utilizar fotografías aéreas, como las retamas se identifican bien por las fotografías aéreas, hacer un tratamiento de imágenes y pintar cuál era la superficie de retamar, las coberturas de retamar. Y tenemos este gráfico, ¿no? Aquí está, esto es metros cuadrados por hectárea, que es decir, como que es este color es el 35% de una hectárea está cubierto de retamar, y este color es el 3%. Estos son la foto más antigua decente que tenemos, que es el año 87, te pinta este mapa, ¿no? Pero este es en 2007, empieza a aparecer esta mancha por aquí, 2011, 14, igual que el calor entraba por el oeste, la pérdida de cobertura de retamas que se mueren está entrando por el oeste, 17, va cubriendo toda la zona baja de las cañadas, no en las zonas altas, porque si se fijan, en las zonas altas el verde a veces es más intenso, ¿no? Es decir, que aquí aumenta la cobertura, pero aquí baja. Las retamas están muriendo de sequía, de calor, de altas temperaturas, ¿no? Nosotros hemos elaborado una hipótesis que el ritmo actual, que se ha perdido un 32% desde el año 87, es decir, que se va perdiendo un 1% de cobertura al año, y no es lineal, sino que es geométrico, pues podemos hacer un colapso en las zonas bajas del parque, pues antes de 2040. En un rango de fechas, según consideramos una progresión lineal o una polinómica, ¿no? Parece ser que en las zonas bajas va a desaparecer. No va a desaparecer la retama, porque en las zonas altas ese será el refugio por ahora, donde podrán permanecer un tiempo. Una consecuencia clara, esto en el Teide lo analizamos, ¿qué está pasando en el resto de la isla? No sabemos, pues se está analizando menos, pero obviamente lo que ocurre arriba se proyectará hacia el resto enseguida, ¿no? Y otro experimento interesante, que a mí me gustó mucho porque conjugamos ciencia con la historia, es que cuando Humboldt viene a Canarias y sube al Teide, pues él sube con sus amigos, está encantado de estar en el Teide, y no crean que Humboldt iba parando cada 15 minutos tomando datos, como dicen por ahí, ni mucho menos. Además, subió muy rápido, subió y bajó. O sea, tan rápido que era imposible que hiciera este mapa. Él se dio cuenta, y cuando regresa, dice, ostras, ahora me faltan un montón de datos. Pero tenía un amigo que era Leopold von Buch, que lo miraba mucho a él. Y Leopold von Buch quería ir a Canarias. Le dice, vete a Canarias y por favor, mídeme aquello bien. Todos los datos de las plantas que hay. En el camino, von Buch conoció a
a Smith, que es un botánico muy bueno. Y los dos vinieron a Canarias. La crónica del viaje a Canarias la tiene publicada esta fundación. Es un libro muy bonito porque además estos personajes eran jóvenes, no tenían 30 años, eran unos caminantes extraordinarios. Estos salían de la Orotava y se pegaban 2 semanas caminando sin pisar. Hay un artículo muy bonito de Arnoldo Santos que dice, lo llaman los caballeros sin zapatos, porque estos llegaron, en una ocasión llegaron a Deje ya con los zapatos rotos. Después de estar 2 semanas caminando, los trataron como por dejar, dijeron, no, somos gente, y ya al final, bueno, era muy propio de ellos. Hicieron unas excursiones por la isla impresionantes y eran muy meticulosos. Butch, muy meticuloso, él lo medía todo, y Smith era un botánico. Lo interesante es que tenemos esa crónica de sus viajes, pero recientemente una investigadora alemana, Susan Renner, encontró sus notas de campo, tomadas in situ cuando estaban aquí. Y es fantástico, ¿no? Son estas, ¿no? Todas grabateadas y tal, ¿no? Entonces, nos lo pasó, nos pusimos a investigar porque, claro, medían la altura que estaba cada planta. Entonces sabemos el rango altitudinal al que se movía cada planta. Incluso decían, pues la retama aldeide, en este lugar donde aparece, es la altura más alta de toda la isla. Eso nos permite saber cuál era el rango en que se movían las plantas en aquella época y compararlo con la actualidad. Y lo que tenemos es esto. Es que estos son los datos de Butch y Smith. Bueno, le diré que el famoso grabado este de Humboldt, él lo reconoce aquí, ¿no? Dice que está tomado según la información de Butch y Smith. Bueno, estas son las alturas que lo encontraron y estas son las alturas actuales. O sea, que lo que concluimos de todo esto es que existe una expansión en la altura de la flora de Canarias, a una velocidad que creo recordar que eran 32 metros año, es bastante. Entonces, es un fenómeno conocido en otros lugares del mundo. Las especies, cuando hace mucho calor abajo, si son de zonas frías, la manera de adaptarse es ganando altura, las que pueden. Las que no pueden se extinguen o lo pasan. Por eso le decía que las retamas hacia arriba tienden a estar saludables, pero las zonas bajas es donde están decayendo. Los pinares están entrando en las cumbres, hay muchas especies, incluso especies exóticas. El rabo de gato, que saben que es una plaga, que está ganando altura. Las especies tienden a ganar altura, ¿no? Y esta es una demostración bonita. Este es un trabajo que se los muestro, que todavía no está publicado, pero saldrá publicado próximamente dentro de una semana o 2 semanas en esta revista, ¿no? Donde interviene pues Susan y importantes ecólogos de aquí de Canarias, José María Fernández Palacio, Manuel Marrero y Rudy Otto, ¿no? Que son los que han hecho este trabajo. Bueno, hemos visto cómo ha ido creciendo, cómo surge el vapor, cómo surge el petróleo, la electricidad, las consecuencias que tiene, cómo se pensaba que sí, de acuerdo, es el CO2, pero esto no puede ser tan grave, sí es tan grave, realmente estamos cambiando el planeta del mundo. Y podemos representar ahora en esta gráfica lo que ha sido la evolución de la concentración de CO2 a pasar de esas 300 partes por millón a las 400 y pico, que están en la actualidad 415 o así, y representado en esta banda de colores las temperaturas como han ido aumentando. Y aquí algunos eventos importantes que han habido. Cuando por vez en el año 92 se alerta de que esto es serio, pero no sabemos si es el hombre, el protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Se hacen informes cada 5 o 6 años y esto es las conclusiones de esos informes. Cuando se alerta de que, de que estaba pasando algo, la conclusión era hay que investigar las causas del calentamiento. 5 o 6 años después, el siguiente informe dice que el calentamiento es inevitable. Después ya éramos 6.000 millones de personas, estamos ya a 360 partes por millón, podría estar provocado por el hombre. Los informes de IPCC son informes que intervienen del orden de 3.000 científicos y las conclusiones que sacan por consenso, imagínense. O sea, no es fácil. Si aquí dicen que... Por eso hay cierta inercia, ¿no?, a reconocer las cosas, pero cuando se dice es, ¿no? El penúltimo está pasando. Bueno, el antepenúltimo es el hombre, 90% de probabilidad. Está pasando. Y el último, ahora o nunca. Estamos en la década en que se toman decisiones o las cosas no van a ir bien, ¿no? Estamos aquí.
En el código de barra estamos aquí. Según las decisiones que tomemos, la cosa irá por aquí, hacia un calentamiento, ahora veremos cuánto, muy exagerado, o puede ir por aquí. Y fíjense que esto significa que no vamos a revertir el calentamiento. O sea, ese 1 grado, 2 grados, vamos a vivir con ello. Decía alguien el otro día que el calor que hubo este mes de junio, julio en Europa, con temperaturas de 40 y tantos en muchos lugares, en España también, será un verano normal dentro de 2 décadas. Todos los años así, ¿no? Bueno, esta es la situación. Aquí está representado la cantidad de gigatoneladas de CO2 que emitimos en la atmósfera, según diferentes sectores. Este es el sector de la agricultura, la industria, la energía, el transporte, bueno, los diferentes sectores, todos van más o menos aumentando, ¿no? Estamos como aquí. Si la situación sigue por aquí, vamos a 4 grados. BAU es una expresión que se utiliza mucho en la jerga, que significa business as usual, que quiere decir no hacemos nada y todo sigue igual que siempre. Bueno, si estamos en el escenario BAU, la temperatura puede subir más de 4 grados. Por eso, algunas personas pintan aquellos mapas tan estruendosos de las olas rompiendo ahí en la Plaza de España, ¿no? Porque si seguimos por aquí, pues este puede ser el escenario, ¿no? Pero luego hay otras opciones, ¿no? Si mantenemos las políticas actuales, 2,8. Las prometidas, 2,2. O si bajamos más, 2, 1. Bueno, ya parece ser que hay cierto consenso que estas dos no se van a cumplir. Estamos por aquí. De modo que así está la cosa. Es cierto que ya no se habla como antes, que decía, no, esto es un problema del futuro, esto es un problema de justicia intergeneracional, tenemos que ser responsables porque nuestros hijos van a heredar el planeta. No, ya pasamos esa fase, no estamos en la fase de, no, es que nos toca, es que a nosotros, que ya somos mayorcitos, nos va a tocar. O sea que así está la cosa. Y eso es todo. Gracias.